Señor en esta tarde, así que vaya conmigo, vamos a irnos a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a irnos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer el verso, bendito sea Dios, 20 y 21. Gloria a Jesús. Versículo 20 y 21 de Filipenses, capítulo 3. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a meditar en esta tarde la ciudadanía. Gloria al Señor. Así que vamos a dar lectura, como está escrito, para la honra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual podemos también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre buen Dios, le damos gracias en esta hermosa y preciosa hora, Señor, de la tarde. Dios mío, yo sé que muchas personas estarán escuchando, están mirándonos, Señor, en internet. Soberano Dios, tú que conoces mi vida, mi necesidad, Dios mío, tú que conoces mi corazón. Ayuda, poderoso Padre, para perdonar mis fortaleza para seguir cuántas cada día, seguir creyendo en ese Dios que no hemos visto, cuántos pecados ocultos, Señor, que no vemos, Señor, ayúdanos, Señor amado. Bendice nuestra familia, Señor, bendice nuestros seres queridos. Ayúdanos a a través de entender esa tu palabra palabra, que yo te digo, Señor. a través, Dios mío, Conforme de mi a tu hermano, Señor, que misericordia. tú vas a usar como Señor amado, háblanos, Señor, toma en el nombre de Jesús. administra, Señor, cada que las uno, palabras, Padre. este Llena, Señor, este lugar de tu gracia, de tu que sea de poder, mucha Padre. bendición. En el nombre de Desde ya le Jesús, damos gracias saca todo por lo que esa nos sirve, bendición. todo lo que estorba, En el Señor, nombre de Jesús, todo aquello que muchas quiere gracias. poner tropiezo, Para Señor, la en el gloria y nombre para de la Jesús de honra de su Nazaret. nombre. Gracias, En el Señor. nombre de Jesús. Bendito. Muchas gracias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El apóstol Pablo a los Filipenses. Filipo era una de las ciudades donde Dios hizo grandes milagros. Alabado sea el Señor. Y Pablo escribe esta epístola, gloria a Dios, allá alrededor de el año 61 más o menos, después de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Así que dice la palabra del Señor en el verso 17. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, hermanos, que es maldito el hombre que confía en otro hombre. Amén. El Señor Jesucristo, hermano, siendo nuestro Salvador, Maestro, nuestra fuerza en este mundo, gloria al Señor, Él dijo también que deberíamos ser como Él. Y vemos al apóstol Pablo diciendo: hermanos, sé imitadores de mí. Él de ninguna forma dijo: sean como yo. Él dijo: imítenme, que es una forma muy diferente a ser como esa persona. Gloria al Señor. Pero él quería, gloria al Señor, que siguieran el ejemplo de él. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre reconocido a nivel de Asia,
de Macedonia, gloria al Señor. Y era buscado, no solamente, hermano, era conocido por los demás hermanos, sino que también, hermano, era perseguido, ¿verdad?, por la justicia. En Jerusalén lo perseguía, gloria al Señor, porque hablaba de la palabra de Dios. Ahora vemos el apóstol Pablo diciendo: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria al Señor. Entonces podemos ver, hermano, alabado sea el Señor, que el apóstol Pablo hablaba con base. Él se refería, hermano, a hablar de la palabra de Dios con base, con experiencia, como dijo el apóstol Juan: lo que mis ojos han visto, amén, lo que mis manos han palpado, gloria al Señor, lo que mis manos han tocado, bendito sea el Señor. Estos hombres, hermano, en el tiempo de ahora, pues, no puede decir nadie: imíteme como yo lo soy delante de Dios. Porque yo creo que en este tiempo, hermano, nosotros, hermano, no llegamos. Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, ¿verdad?, haríamos muchas cosas, grandes cosas. Amén. Pero por nuestra falta de fe, gloria al Señor, estamos como estamos. Por nuestra falta de fe, a veces estamos a riesgo, hermano, de ser ciudadanos del reino de los cielos. Porque no solamente se trata de anunciar un evangelio que esté establecido en la palabra de Dios, sino que también tienen que seguirnos las señales, hermano, con nosotros. Tiene que seguir, hermano, como dice la Escritura, que cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban, gloria al Señor, con solamente la sombra de Pedro, los enfermos. Y no era que Pedro tenía el poder, sino que era el Espíritu de Dios. Era Dios, hermano, gloria al Señor. Amén. Ahora, en el tiempo de ahora, hermano, nosotros como pueblo del Señor, tenemos que hacer la diferencia, alabado sea el Señor. El apóstol Pablo nos exhorta y nos habla que tenemos que ser imitadores de Él, como Él es de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque dice en 1 Corintios 4:16, 1 Corintios capítulo 4, verso 16, alabado sea el nombre del Señor. Por tanto os ruego, dice, que me imitéis, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, gloria al Señor, hablaba con esa certeza, con esa confianza en sí mismo, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque era un hombre que no se jactaba de lo que hacía, era un hombre que no se enaltecía de lo que hacía, era un hombre que no peleaba, sino que él anunciaba el evangelio de Cristo. Y por eso muchas veces él fue, ¿verdad?, golpeado, fue muchas veces vituperado, ¿verdad?, por grandes las leyes, ¿verdad?, gloria al Señor, terrenales, porque no se predicara a Jesucristo, pero él, todo eso, hermano, gloria al Señor, lo traía consigo, bendito sea el Señor. Amén. ¿Cómo nosotros podemos, hermano, afrentarnos, alabado sea el nombre del Señor, en este tiempo a lo que vivimos, si no tenemos la confianza en el Señor? Alabado sea Dios. ¿Cómo nosotros, hermano, podemos decir: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Gloria al Señor. Si sabemos, hermano, que nos hemos acostado peleados, tal vez, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, era un hombre de los que pagaban el precio, de los que caminaban con el Señor, que habían dejado el mundo, que habían dejado, hermano, gloria al Señor, la vida anterior, y ahora, hermano, estaba sometido, alabado sea el nombre del Señor, al 100%, al completo, para servir al Señor. Por eso a él no le importaba todo alrededor. Por eso él decía, tenía aquello, hermano, en su corazón, tenía aquello de decir: sean imitadores de mí como yo lo soy. ¿Cómo yo le puedo decir a usted: imíteme como yo soy de Cristo? ¿Verdad que no se puede? Gloria al Señor. ¿Por qué?
porque nos falta demasiado. Primero, tenemos que tener la confianza en Dios y la fe en el Señor, que no sufrimos nada nosotros a los tiempos de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo sufrió. No es como los sufrimientos de la iglesia ahora en día, hermano, gloria al Señor, que es la mascarilla, ¿verdad? Que es el miedo. Ese es el sufrimiento y nosotros decimos, bueno, estamos sufriendo, bueno, está bien. Pero, hermano, vemos el ejemplo que el Señor, hermano, ha dejado en la palabra de Dios, hermano. Hombres grandes, hombres de valor, bendito sea el nombre del Señor. Padres de la fe, bendito sea el nombre de Dios. Nosotros, hermano, yo me ponía a leer el otro día, hermano, gloria al Señor, a estudiar acerca de todos estos grandes hombres. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, gloria al Señor, todos los discípulos de Jesús, gloria al Señor, los apóstoles, todos fueron muertos por predicar el Evangelio. Todos sufrieron por predicar el Evangelio. Los diáconos, gloria al Señor, el diácono Esteban murió por predicar el Evangelio, gloria al Señor. Y los profetas, hermanos, muchos eran golpeados, muchos eran muertos también por hablar la verdad a los reyes, a las naciones, ¿verdad? Como Jeremías, hermanos, hombres, hermanos, que no tenían miedo a lo que viniera, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en día? Nosotros no podemos decir, imíteme a mí, o un pastor decir, imíteme como yo soy de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay mucho, hermano, gloria al Señor, que nuestra fe, ¿verdad? Si la ponemos en el hombre, pues va a fracasar. Pero aquí el Señor, hermano, habla y dice, el apóstol Pedro, mire con lo que dice el apóstol Pedro, o sea, el apóstol Pablo no es que él decía que era grande delante de Dios, sino que servir como ejemplo. Vamos a irnos a la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 5 y verso 3. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, hermano, no se creía grande. Él hablaba de apacentar la grey de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él hablaba, hermano, de la grey. Apacentar la grey de Dios, el rebaño del Señor. Como Jesús le dijo, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que ahora en este tiempo, hermano? Gloria al Señor. El mejor pastor es el que tiene más gente. Y siempre, hermano, gloria al Señor, muchas veces, hermano, hay un vituperio, hay contiendas entre líderes, alabado sea el nombre del Señor, entre diáconos, entre evangelistas, hermano, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? Nosotros, hermano, estamos para apacentar la grey de Dios, estamos para llevar un ejemplo, para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y dice, mire, el capítulo 4, gloria al Señor, y el capítulo 5, verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dice, oiga bien. Sino, dice, siendo ejemplos de la grey. Quiere decir que el primero de todo, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Yo siempre digo, el ejemplo, el pastor, ¿verdad? Por eso muchas veces, hermano, la congregación se desanima. Si el pastor se desanima, la congregación se desanima. Amén. Si yo no hago el culto, hermano, como líder, si yo, hermano, gloria al Señor, o como, voy a ponerlo más fácil, como padre de familia, o como cabeza del hogar, como esposo, ¿verdad? Gloria al Señor, no tomo la decisión de estar en el culto. Pues, al menos, gloria al Señor, aleluya, que la esposa tome la decisión, ¿verdad? Gloria al Señor, pero los hijos, hermano, por su cuenta, pues, no creo que vayan a decir ellos, vamos al culto, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tomar la responsabilidad. Por eso dice el apóstol Pedro, como teniendo señorío, no sobre los que están, no como teniendo señorío sobre los que están con nuestro cuidado, dice. O sea, habla de la grey, habla, hermano, gloria al Señor, habla, hermano, que el ejemplo, hermano, el llevar el mensaje de la palabra del Señor, primero tenemos que ser ejemplo, como el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Le dijo, quédense aquí en Jerusalén por unos días hasta que yo envíe el avivamiento, envíe el poder. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces se levantarán y empezarán a predicar. Y empezarán en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso?
que nosotros, hermano, como creyentes de la palabra del Señor, tenemos que hacerlo en nuestra casa y con el resto, ¿verdad? Gloria al Señor de todas las personas que nos ven. Alabado sea el nombre del Señor, porque a eso el Señor nos ha llamado. Gloria al Señor, que nosotros, hermanos, seamos fieles, que le busquemos a Él como debe de ser. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, tenemos que mantenernos en gozo, ¿verdad? Gloria al Señor. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo hablaba de proseguir a la meta. Y el proseguir a la meta, hermano, es llegar hasta el final. Siempre habla, hermano, el apóstol Pablo, de llegar al final de la carrera, ¿verdad? Por eso Jesucristo mismo dijo, ¿verdad?, que el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y eso es lo difícil de ahora en día, hermano, lo que vivimos ahora. Hay mucha dificultad, hay mucha angustia, hay mucho desánimo en nuestra vida, pero que el Señor nos ayude, porque es, hermano, nuestra vida la que está en peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que si yo no me esfuerzo, hermano, gloria al Señor, pues mi vida está corriendo un peligro, no ser ciudadano del reino de los cielos. Entonces, por eso vamos a seguir leyendo. Dice, porque el verso 18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos. Alabado sea el nombre del Señor, porque mucha gente, hermano, es tan difícil ver, hermano, alabado sea el nombre del Señor, es tan difícil entender, hermano, alabado sea Dios, como el pueblo del Señor, que entre comillas se llama pueblo, gloria al Señor, le sirve a Dios, pero a su conveniencia, ¿verdad? Usted ve esos grandes auditorios, grandes megas iglesias, hermano, gloria al Señor, donde se vale de todo. Ahí, hermano, ahí hay de todo, bendito sea el nombre del Señor. Con el decirle que hay de todo, ahí, con eso entienda usted que ahí, hermano, no renargullen el pecado, no hablan del pecado, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que el apóstol Pablo lloraba, hermano, gloria al Señor, por aquellos, hermano, alabado sea el nombre del Señor, porque muchos venden la palabra de Dios. Muchos, hermanos, predican por contienda. Muchos estamos en la iglesia por destruir. Muchos estamos en la iglesia tal vez, hermano, por ir solamente, ¿verdad? Y pararnos ahí, y sentarnos ahí, o cubrir un privilegio, gloria al Señor. Pero muchos estamos, hermano, gloria al Señor, porque amamos nuestra salvación. Porque amamos a Dios, alabado sea el Señor. Muchos nos esforzamos, bendito sea el nombre del Señor, porque, hermano, hemos entendido, hermano, que nuestra ciudadanía, alabado sea el Señor, que somos peregrinos en esta tierra. Aunque usted viva en Norteamérica, bendito sea el Señor, usted un día, alabado sea Dios, aleluya, se va a morir, pues bendito sea Dios. Y esto aunque no nos guste, ¿verdad? Pero hermano, de una o de otra forma, pues tenemos que dejar este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Claro, tenemos que morir de algo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero entonces, con eso, hermano, es el tiempo de Dios, claro. Pero tenemos que entender esto, que si le permanecemos firmes y fieles a Dios, hermano, tenemos un galardón grande, que hay una ciudadanía, hermano, aleluya, esperándonos, el cual, hermano, aleluya, el Señor nos dará. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, a fin los cuales dice, será perdición, oiga bien, cuyo Dios es el vientre, dice, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo difícil, hermano, gloria al Señor. Por eso el evangelio ahora en día, hermano, es bastante, hermano, no le puedo decir discriminado, porque la palabra del Señor ya está establecida. Pero hay gente que habla del evangelio, ¿verdad? Gloria al Señor. Y tiene un mal hablar de él, gloria al Señor, porque hay personas, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que usted ha visto en las redes sociales, ¿verdad? Personas que solo piden dinero. Personas, hermano, aleluya, que solo, hermano, quieren el beneficio o el bienestar, hermano, gloria al Señor, de la congregación. Y quieren traer, hermano, poner doctrina de hombre, gloria al Señor, y que la iglesia, que la congregación se sienta bien, bendito
usted, pues, darme una buena ofrenda. O si yo le predico, yo quiero que el Señor me pague al doble, hermano, de lo que yo hago. Hermano, aunque yo predique y yo haga lo que haga, gloria al Señor, sigo siendo, hermano, gloria al Señor, sigo siendo menesteroso y sigo siendo un siervo inútil. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que somos. Aunque usted predique, aunque usted cante bonito, bendito sea el nombre del Señor, pero la palabra de Dios dice que seguimos siendo necesitados de Dios. Por eso estamos en este lugar. Amén. Por eso nos movemos a la iglesia. Por eso estamos, hermano, en la búsqueda de Dios, en la oración, hermano, por la madrugada. Estamos en la oración por la noche. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos meditando en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aunque usted sea muy inteligente, aunque sea muy sabio, sigue siendo un necesitado. Yo sigo siendo un necesitado de Dios. Amén. Entonces, por eso es, hermano, que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? A fin de los cuales, dice, será perdición, cuyo Dios, dice, piensan, cuyo Dios es el vientre, ¿verdad? Solo piensan en su vientre, y cuya gloria es vergüenza, o sea que no, ahí no hay exhortación de nada, gloria al Señor, ahí se vale de todo, como le dije al principio, y no les importa, hermano, el evangelio de Cristo, no le importa la perdición de las almas, lo que importa es que esté lleno el lugar. De nada sirve, hermano, que haya una congregación con unos 5,000 o 20,000 o 8 o 10 personas, pero si la persona verdaderamente no está, alabado sea el nombre del Señor, su corazón no está puesto en el Señor, ¿de qué va a servir, verdad? Aunque hagamos muchos, aunque nosotros seamos pocos, pero los poquitos, hermanos, o los muchos que amamos, hagamos en la iglesia o sirvamos a Dios, que sea, ¿verdad? Verdaderamente genuina esa conversión, alabado sea el nombre del Señor, que sea verdadera, para que cuando Cristo, hermano, alabado sea el nombre del Señor, venga, dice la palabra de Dios, entonces nosotros, hermano, reinaremos con Él, estaremos con Él por siempre, bendito Dios. Amén. Y dice el verso 19, a fin las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, dice, más nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Gloria al Señor, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que yo le digo, que nuestra ciudadanía, hermano, pues, yo tengo ciudadanía de Guatemala, ¿verdad? Gloria al Señor. Y usted me puede decir, yo también la tengo de El Salvador. Tal vez la puede tener de Estados Unidos, de Norteamérica. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso, hermano, es terrenal. Cuando nosotros, la gente se muere, se queda todo, hermano. Por muchos bienes que tenga el ser humano, por muchos terrenos que tenga, por mucho, alabado sea el nombre del Señor, muchas casas, mucho lujo, muchos carros, alabado sea el nombre de Dios, que tenga el ser humano, cuando la persona se muere, es un pedacito de tierra donde va a ocupar para los huesos. Y ahí, hermano, de nada va a servir. Ya no va a poder comer, como dice la Biblia, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Que el que muere, ¿verdad? Gloria al Señor. O el que se va con Cristo duerme, el cual no tiene memoria, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo, hermano, hablaba y animaba, hermano, a los filipenses, diciéndole, ¿verdad? Gloria al Señor, más vuestra ciudadanía está en los cielos. Quiere decir que le daba buenas esperanzas. Yo no le puedo decir su esperanza o su final está en una cárcel, hermano. Gloria al Señor. No puedo decirle su final va a ser destrucción, su final va a ser en un tormento de lamentación eterna. No, hermano, si nosotros buscamos a Dios, no le puedo decir, hermano, gloria al Señor, que usted va a ir a pasar una eternidad, hermano, gloria al Señor, de dolor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que si nosotros le somos fieles a Dios, nos espera algo hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esa ciudadanía, hermano, nadie se la puede quitar. Nadie se la puede quitar, bendito sea Dios. Aquí, hermano, en este país hay tantas cosas, hermano, las cuales que tenemos que, la gente, hermano, tiene que someterse a las leyes y estar bajo el dominio de verdad de un gobierno, gloria al Señor, pero esa ciudadanía de Jesucristo es mucho mejor. Va a ser mucho mejor, bendito Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque ahí dice la Biblia que Él nos alumbrará, Él estará con nosotros. Alabado sea el Señor. Él siempre, hermano, alabado sea el nombre de Dios, nos alumbrará con su luz. Él siempre, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Ahí
ya no va a haber más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la Biblia, y ahora todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Amén. Y ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es una doctrina de hombre, el cual decir yo soy el mejor, aquí mi iglesia es la mejor, aquí yo soy el mejor. Usted puede tener la religión que usted quiera, puede ser el nombre que usted quiera, pero si usted no tiene a Cristo, si usted no ama a Cristo, si usted no le es fiel a Jesucristo, ¿de qué le va a servir tanto estudio? ¿De qué le va a servir tanto nombre? Gloria al Señor, porque aquí no valen los nombres. Gloria al Señor, aleluya. Aquí hay que pagar el precio para obtener esa ciudadanía de Cristo. Bendito sea Dios. Aleluya. Aquí no se vale, hermano, el decir es porque tengo la manga larga, el Señor me aprobó. No, hermano, aquí el Señor, hermano, dice la Biblia que Él escudriña la mente y el corazón del ser humano. Él puede verme predicar, puede ver que esté predicando en este lugar, pero más allá Él conoce, hermano, alabado sea el nombre del Señor, lo que tengo en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿De dónde? De arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Al Señor Jesucristo, el cual dice transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de que dice de gloria suya. Bendito sea el Señor. Por el poder, dice, con el cual dice puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el Señor. Quiere decir, hermano, bendito sea el nombre de Dios, que esa transformación, hermano, alabado sea el nombre del Señor, va a ser gloriosa, hermano, porque ya no va a haber dolor. La Biblia dice que seremos semejantes a los ángeles del cielo. Entonces, va a ser algo hermoso, hermano, gloria al Señor. Por eso es que nosotros, hermano, usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, no podemos quedarnos. No podemos desfallecer, hermano. Gloria al Señor. Los tiempos son finales. Los tiempos son finales en este tiempo. Alabado sea el Señor. Las noticias, usted ve todo, hermano. En el mundo entero hay dolor, hay caos. Gloria al Señor. Pero nosotros no esperamos algo bueno en esta tierra. Gloria al Señor. Una vacuna, hermano, contra el coronavirus no nos va a beneficiar a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Un antídoto, gloria al Señor, contra el cáncer. Bendito sea el nombre del Señor. No va a salvar a la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. El que salve es Jesucristo. Amén. Tenemos que tener la confianza en Él. Porque, hermano, la enfermedad del pecado es más crónica, es más peligrosa que el coronavirus, es más peligrosa que el cáncer, es más peligrosa, hermano, gloria al Señor, que cualquier otra enfermedad. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a la destrucción eternamente. Bendito Dios, aleluya, al infierno. Nos puede llevar a un dolor de tormento, a un lugar de tormento por eternidad. Pero si nosotros venimos a Cristo, gloria al Señor, aleluya, puede ser que el doctor le ha dicho que está enfermo, pero si usted tiene a Cristo, aunque la enfermedad esté en su cuerpo, usted no tiene nada porque usted está escondido en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la esperanza de los cristianos. Esa es la esperanza, hermano, del que ha creído en Jesucristo. Esa es la esperanza de aquel que se guarda de la mentira, de aquel que se guarda de toda la inmundicia del mundo. Gloria al Señor, aleluya. Y viene y busca a Jesucristo y reconoce que Jesucristo es el Señor, el Dios Todopoderoso, hermano. Y cuando nosotros hacemos eso, no hay nada, hermano, gloria al Señor, no hay temor. No hay temor en nuestra vida, gloria al Señor. Puede ser que el coronavirus ande en los aires, gloria al Señor. Usted no tiene temor porque el temor suyo es Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted ve algo, dice, no, yo no puedo porque mi Señor está mirando. Y gracias, Señor, por lo que me ha dado. Y usted, hermano, su comunión con el Señor. Por eso dice la Biblia que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Pero cuando no hay temor en Dios, hermano, le tenemos miedo, hermano, gloria al Señor, hasta el vecino. No podemos gritar duro. No puede salir afuera porque usted siente que el vecino le va a regañar. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros tenemos temor, hermano, hay un miedo en nuestra vida. Gloria al Señor. Pero tenemos que luchar, hermano, gloria a Dios, cada día. Tenemos que esforzarnos y orarle a Dios para que ese temor se vaya en nuestra vida. Gloria al Señor y confiar más en Dios. Alabado
sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Amén. Nuestra ciudadanía, nuestra fuerza no viene de la tierra, viene de los cielos, donde está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo gloria a Dios, aleluya, orando, hermano, clamando, intercediendo por nosotros, hermano. Que muchas veces fallamos, ¿verdad? Como seres humanos. Amén. Pero el Señor, hermano, está ahí para ayudarnos. Gloria al Señor. Pero es importante que nosotros tomemos responsabilidades. Nosotros, hermanos, le entreguemos todo al Señor. Alma, cuerpo y espíritu. No solamente el cuerpo, no solamente nuestro corazón, como muchos dicen, yo ya le entregué mi corazón a Dios, pero anda haciéndolo mal. Yo ya le entregué todo a Dios. Yo amo al Señor, pero nunca lee una palabra, nunca le ora a Dios, nunca canta alabanza, nunca le canta a Dios, nunca adora a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No se vale de labios, hermano. No se vale adorar a Dios, seguir a Dios de labios. Hay que amar a Dios de todo corazón. Y si le amamos de todo corazón, amén, esa adoración que nosotros hacemos, hermano, gloria al Señor, va a tener recompensa, va a tener un lugar por eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que Dios me le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Sigamos para adelante. Luchemos, hermano, porque los tiempos cada día se aproximan, gloria al Señor. El Señor viene. El Señor viene por su pueblo. Gloria al Señor. Y si nosotros nos descuidamos, perdemos nuestra salvación. Gloria al Señor. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Gloria a Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a quedar despedidos de este lugar, no de la presencia de Dios. Amén.